Buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, llegamos a la última clase donde, bueno, estuvimos viendo tantas cosas acerca de la implicancia de la física con la biología, con la salud. Muchas cosas pudimos ver. Entonces, espero que por un lado les haya servido realizar estos ejercicios de tal forma que puedan desarrollar de manera lógica algunos procesos, que no solamente les va a permitir resolver los ejercicios en sí, sino van a poder resolver muchos problemas que se le van a presentar en la vida diaria. Pero bueno, volviendo al punto, vamos a estar hablando acerca de la termodinámica y sus leyes, que son dos, pero nosotros hablaremos nada más de una, que veremos cómo esa se aplica al mundo de la salud. De hecho, todo lo que tenga que ver con la dinámica de la temperatura, el aumento del mismo, evidentemente implica la presencia de un trabajo. Por eso es que, fíjense, por ejemplo, nada más cuando vemos esta figura aquí, vemos un recipiente, comúnmente conocido como un pistón, ¿sí? Donde el pistón tiene un gas que se encuentra a una presión determinada con un volumen determinado. Este pistón, ¿sí?, que está, por cierto, está lleno de gas, tiene un área transversal determinada también. ¿Y qué ocurre? Ocurre que muchas veces cuando se hace un trabajo en el pistón, como ustedes están viendo aquí, ¿sí?, hace de que este pistón empiece a desciende, y hay una compresión de los gases, ¿sí? Entonces, esa compresión hace de que haya una variación de qué? Haya una variación de altura, ¿sí? Asumiendo de que todo este sistema donde el gas esté a una misma temperatura, esté a una misma presión, ¿sí? Vemos de que hay una fuerza externa que va comprimiendo, como bien estábamos diciendo. Si eso ocurre, da por resultado que el trabajo es el resultado ¿de quién? Del negativo de la fuerza por variación de altura, variación de I. Porque evidentemente cuando vemos de que esto estaba a una altura determinada, y al momento de existir esta compresión que vemos aquí, el área transversal o la sección transversal se encuentra a esta altura, hay un espacio que se comprimió, ¿sí? Entonces, como está ese espacio que se comprimió, nosotros sabemos que también, ¿sí?, nosotros sabemos también que la fuerza por el desplazamiento de I, también el resultado de presión por altura por desplazamiento de I. ¿Qué notamos aquí? Notamos de que eh, esto es negativo, porque si notamos de que el pistón se empuja hacia abajo, esta diferencia de delta I o variación de I sale negativa, ¿sí? Sale negativa, y eso hace que cuando pensemos en que el área por variación de altura o variación de I, esto nosotros podemos decir que también es volumen, porque cualquier volumen es el resultado del área por la altura o por variación de I, y esto nosotros podemos transformar finalmente en trabajo igual al negativo de la presión por el volumen, donde P es la presión en todo el gas, y esta variación del volumen es el cambio o la variación del volumen de gas durante el proceso. Vamos notando un par de cuestiones. Por un lado, nos damos cuenta de que al haber una variación del volumen, debido a que aquí había un volumen determinado, un volumen tanto, y aquí hay un volumen menor, ¿sí? Entonces, como en este caso el gas se comprime, notamos que variación de volumen es negativa, y el trabajo realizado, o sea, el trabajo, cuando decimos sobre el gas, es el trabajo desde afuera, ¿sí? Cuando decimos trabajo sobre el gas, es el trabajo que se ejerce desde afuera, ¿sí? Entonces, ese trabajo es positivo.
Sin embargo, si ocurre lo contrario, es decir, asuman de que esto es, en este caso, el estado inicial en el cual se encuentra el volumen y empieza el gas a expandirse, es decir, se da a la inversa, que esto es inicial y aquí el volumen se expande. Como en este caso el volumen se llega, si es que se llega a expandir, esta variación de volumen va a ser positiva, ¿sí? Y el trabajo desde el entorno es negativo, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque una cosa es el trabajo que realiza el gas o el trabajo realizado por un gas y otra cosa es el trabajo que se ejerce sobre el gas o desde afuera. Por eso esto que usted está viendo es la fuerza externa. Esa fuerza externa es el trabajo externo, ¿sí? Entonces son esos términos que queremos diferenciar, ¿sí? Entonces solamente para volver a reiterar, que el trabajo que se realiza sobre el gas cuando se comprime, el trabajo externo es en este caso, perdón, positivo, ¿sí? Ahora, si es el gas quien realiza el trabajo y este gas se expande, ahí el trabajo realizado por el gas es negativo. Esas son cosas que deben tener en cuenta como para, en este caso, aclarar, ¿sí? Bien, entonces eso es para que tengan en cuenta, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que si nosotros decimos que el trabajo realizado por el gas cuando se comprime es positivo, entonces el trabajo realizado por el gas es negativo, ¿sí? Eso nada más para que se pueda entender. Bien, y esto nosotros podemos entender de manera análoga cuando recordábamos esta imagen, nosotros habíamos recordado cuando hablamos de trabajo y tenemos un señor, si tenemos un joven que quiere empujar una caja aplicando una fuerza con esta dirección. Es decir, si esta caja estaba en este lugar y después se desplaza hasta este punto, es porque evidentemente hubo una fuerza con una magnitud que indicaba que tenía que ir a esa dirección, ¿sí? Entonces, evidentemente pensamos en que si aquí, por ejemplo, esto estaba en reposo y después ya tenía una velocidad determinada, pensamos en que su energía cinética también aumenta, su rapidez o velocidad también aumenta. Lo mismo ocurre aquí. Ocurre que cuando hay una fuerza externa que se empuja y hace comprimir el gas, si esto estaba inicialmente y después se comprime el gas, nosotros estamos hablando de que el trabajo sobre el sistema, es decir, sobre esto es positivo. Bien podemos tomar en cuenta como analogía. Entonces, pasamos a este ejemplo para poder entender un poquito más, ¿sí? Donde dice que queremos aplicar la definición de trabajo cuando la presión es constante, ¿sí? Dice así el ejercicio. En un sistema similar al que se muestra en la figura 12.1, el gas en el cilindro se encuentra a una presión igual a 1,01 por día a la 5 pascal y el pistón tiene un área de 0,1 metros cuadrados. Conforme se agrega lentamente energía al gas por calor, el pistón es empujado hacia arriba a una distancia de 4 centímetros. Calcule el trabajo realizado por el gas en expansión sobre el entorno W entorno, suponiendo que la presión permanece constante. Solamente para aclarar nada más, cuando dice trabajo realizado por el gas, el libro hace referencia a esta variable, ¿sí? Si no aparece W del entorno, entonces es el trabajo sobre el gas. Solamente esa diferencia deben tener en cuenta. Y entonces lo que quiere saber es el trabajo realizado por el gas. Es por el gas. Bien. Ocurre que si nosotros miramos el ejemplo de la figura 12.1, este ejemplo que estuvimos viendo, esto, ¿sí? Vamos a poner aquí. Lo que pasa es que aquí ocurre a la inversa nada más. Es decir, en el ejemplo que vemos en el libro, hace referencia a un pistón, ¿sí? Con una sección transversal determinada y que se comprime. Aquí en este caso, lo que notamos es que
este gas se expande el gas. Entonces nosotros tenemos ya que relacionar lo siguiente. Si hay un aumento de altura, se expande el gas, el trabajo realizado por el gas, es decir, el trabajo ahí internamente va a ser negativo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos resolver un ejercicio de esta característica, ¿sí? A ver, ahí está. Vamos a poner ahí. Y pasamos, ustedes ya saben, van a tener. Y nosotros sabemos de que esto justamente lo que le estaba diciendo, el trabajo realizado sobre el gas es igual al negativo del trabajo realizado por el gas, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a pasamos, estamos, todo lo que yo acabo de explicarles es esto, que te van a escuchar en el video, y nosotros sabemos que trabajo sobre el gas es igual a la presión por variación del volumen. Y acá lo único que tenemos que hallar en este caso es el volumen en sí. Entonces, hacemos un cálculo auxiliar donde variación del volumen es el resultado de quién del área por variación de I o altura, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Variación de volumen es igual a, ahí justamente lo que yo le estaba mencionando, A por I. Y ahí lo único que tenemos que hacer ya es reemplazar los datos nada más. Entonces, I, corrijo por variación de I, y me va a quedar lo siguiente. El área es 0,1 metros cuadrados, pongo 0,1 metros cuadrados por, y ahí lo único que tengo que poner nada más es 4 por 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Yo hago todo eso y me va a dar, en este caso, 4 por 10 a la menos 3 metros, y en este caso tiene que ser metros cúbicos o 4 milímetros cúbicos, ¿sí? Eso nada más tienen que tener en cuenta por ser un volumen, ¿sí? Entonces eso yo pongo ahí, ya reemplazando los datos, 1,01 por 10 a la 5 pascal por 4 por 10 a la menos 3 milímetros cúbicos tienen que ser, y finalmente eso me va a dar 404 joules, que en este caso es el trabajo sobre el gas. Ese es el trabajo sobre el gas. Ahora, ¿esto cómo tiene que ser? Esto tiene que salir negativo por lo que acabo de comentarles, porque el trabajo por el gas es, en este caso, menos 404 joules. Toda esa relación, ahí estaba explicándoles recientemente, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado por el gas, pues en vista a que se expande, en este caso es negativo y es menos 404 joules, ¿sí? Bien, entonces, eso por un lado, listo, perfecto, sin problema, podemos captar. Y dentro de lo que tiene que ver con esta ecuación que nosotros pudimos hallar, esta ecuación, a ver, esta ecuación que está aquí, nosotros podemos calcular solamente cuando el sistema en sí, todo este sistema tiene una presión constante. Cuando nosotros hablamos de una presión constante, sin que esto se varíe, nosotros hacemos referencia a unos procesos isobáricos. En esos procesos isobáricos, nosotros notamos de que la presión se mantiene constante en todo el tiempo, que es como lo que estamos notando aquí, ¿sí? Aquí notamos que tenemos una presión en un punto. Imagínense que la presión inicial era en este punto y el volumen empieza a comprimirse. Empieza a comprimirse, disminuye su volumen, pero la presión sigue siendo constante. A eso se refiere con procesos isobáricos. Y notamos lo siguiente, de que toda esta área bajo la gráfica es igual al trabajo realizado sobre el gas, que es justamente P por variación de volumen. Nosotros sabemos que eso es trabajo, ¿sí? Entonces, ese trabajo me indica que tomando en cuenta este concepto,
ese trabajo es debido a quién, al área bajo la gráfica. ¿Y qué notamos aquí bajo esta gráfica? Y notamos una figura geométrica que es un cuadrado. Entonces nosotros tenemos que hallar el área de esa figura geométrica para poder saber cuál es el trabajo realizado, ¿sí? Entonces, lo que notamos es que, fíjense en esta flecha que está aquí, ¿sí? Si esta flecha apunta hacia volúmenes menores, es decir, que el volumen va disminuyéndose, el trabajo es positivo. Ahora, si el volumen se expande, el trabajo es negativo, ¿sí? Como bien lo estábamos diciendo. Para poder entender este ejemplo, decidí hacer este esquema, ¿sí? De este ejemplo, donde dice trabajo y diagramas de presión en función al volumen. ¿Por qué digo en función al volumen? Porque aquí lo que notamos es que esta presión va a depender aquí del volumen, ¿sí? Bien, al margen de que se mantiene constante, por supuesto. Entonces, el problema dice encontrar el valor numérico del trabajo realizado sobre el gas en A, figura 12.4, esta figura, y B, figura 12.4, que es esta figura. Entonces acá la clave nada más es determinar los valores, en este caso del área. El área 1, área 2 para la figura A, área 1 y área 2 para la figura B. Y por otro lado también tener en cuenta el signo en el cual se expande el volumen, ¿sí? Y estamos notando que el volumen se va a expandir. Y aquí notamos que el volumen se va a contraer. Entonces, así más o menos resolvemos este ejercicio. Aquí voy pasando todo esto, ¿sí? Y ahí yo voy a tener que hallar el área. Primero de esa figura geométrica y de la otra figura geométrica. Estamos dándonos cuenta de que es un rectángulo para A1 y un triángulo para A2. Bien, entonces vamos a pasar directamente, pasamos ya. Y para la parte A, hallamos A1. A1 es igual, en este caso, como es un rectángulo, sabemos que su área es base por altura o largo por ancho, como ustedes quieran llamar. Normalmente largo por ancho, de la manera en que más se conoce. Entonces, yo noto aquí de que acá vale 3 y acá vale 1. 3 menos 1 me da 2 metros cúbicos, que en este caso la base, y la altura o el ancho es, aquí vale 1 y 0, 1 menos 0, 1 y 1 por 10 a la 5 por 10 porque es por 10 a la 5 Pascal. Y me da el área 2 por 10 a la 5 Joule, que es el trabajo realizado por el área 1. Y área 2 en este caso es base por altura, o base por ancho, como ustedes quieran llamarlo, sobre 2. ¿Sí? Entonces ahí lo único que tengo que saber cuánto es su base. Y su base aquí es 3, aquí 1, 3 menos 1, 2. Aquí vale 1, acá vale 3. 3 menos 1, 2. Por 10 a la 5 Pascal, perdón, sobre 2. Hago los cálculos y eso me va a dar, en este caso, 2 por 10 a la 5 Joule. Hasta ahí todo bien, listo, perfecto. Lo único que tengo que hacer es nada más hacer la sumatoria. Ahora la sumatoria, que área total es igual a A1 más A2 y es 2 por 10 a la 5 Joule más 2 por 10 a la 5 Joule, que me da un resultado de 4 por 10 a la 5 Joule. Ahora, como estamos notando de que hay una expansión del volumen, noten este signo, se expande el volumen. ¿Por qué? Porque fíjense que esta B aquí va creciendo. En vez de disminuir hacia aquí, va creciendo el volumen. Entonces ahí estamos notando de que el trabajo realizado sobre el gas, en este caso, va a ser negativo, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Por eso ahí el signo va a ser negativo, que ustedes ya verán enseguida. Ahí está, muy bien. Bien, y pasamos para la parte B, que tengo que hacer todo el gráfico también. Yo voy pasando todo esto. Y hago, en primer lugar,
para A1, que ahí veo que es un cuadradito, y para A2, que veo que es un pequeño rectángulo, ¿sí? Bien, sigo. Lo único que tengo que hacer nada más es, por otro lado, antes de hacer los cálculos, es determinar la dirección en la cual se va a contraer el gas. Entonces hago todo eso y me va a quedar lo siguiente, como ustedes van a ver ahora mismo. A1 igual a largo por ancho, o base por altura, como ustedes quieran, ¿sí? Eso ya dependerá únicamente de la forma en cómo aprendieron álgebra o trigonometría en este caso, ¿sí? Y veo que mi base, así como hice hace rato, ahí donde dice, de ahí vale 2, en este caso, como yo sé que esto vale 1, en su base vale 2, 2 menos 1, 1, y aquí vale 1, aquí, y aquí vale 0, 1 menos 0, 1, y eso me va a dar 1 por 10 a la 5 joules. Hago para la figura del área 2, base por ancho, y lo mismo. Aquí vale 3 y en este punto vale 2. Pues este trozo es lo que me interesa. 3 menos 2, 1. 1 metro cúbico por, aquí vale, en este caso, 0. Y aquí vale 2. Porque yo este trozo es lo que quiero, tomando en cuenta la vertical. La vertical es aquí 0. Entonces, 2 menos 0, 2 por 10 a la 5 pascal. Y eso me va a dar 2 por 10 a la 5 joules. Como en este caso nos damos cuenta de que estas flechas hacen de que haya una disminución del volumen, al haber una disminución del volumen nos damos cuenta que el trabajo realizado sobre el gas es positivo, ¿sí? Entonces eso tengan en cuenta para la hora de hacer la convención de los signos y cosas así. Y bueno, hago la sumatoria total, A1 más A2, y ahí lo único que tengo que hacer nada más es tomar en cuenta el resultado de 1, que es 1 por 10 a la 5 joules, que enseguida va a aparecer en pantalla, 1 por 10 a la 5 joules, más 2 por 10 a la 5 joules, y eso me va a dar como trabajo positivo 3 por 10 a la 5 joules, ¿sí? Es bastante fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta nada más es el criterio de las flechas, y como aquí, en este caso, como nos estamos dando cuenta de que hay una compresión del volumen, es decir, va hacia la parte negativa, entonces el trabajo va a ser positivo, y sin embargo, si es como el ejercicio A, donde la flecha indica de que hay una expansión del volumen, allí el trabajo va a ser negativo. Bien, eso por un lado, ¿verdad? Hasta ahí, para adentrarnos nada más a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es otra ley de conservación de energía, donde ahí me relaciona esos cambios que hay en la energía interna hacia transferencia de energía debidas al calor y al trabajo. Entonces, esta es la relación, esta fórmula es la que se utiliza, donde la variación de la energía interna es resultado de la energía interna final menos energía interna inicial, y la energía, o sea, que en este caso la energía, esta, es el resultado de la energía por calor más el trabajo, ¿sí? Entonces, eso ahí me dice fácilmente cómo yo puedo tener en cuenta la primera ley de la termodinámica. Entonces, cualquier energía intercambiada entre el sistema y el entorno, y cualquier trabajo realizado por la expansión o compresión del sistema, resulta un cambio en la energía interna, que es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, la relación entre el cambio de la energía interna, la energía propiamente dicha, y el trabajo realizado sobre el sistema me da esta relación que estamos viendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estábamos explicando. Y ahora, rápidamente vamos a un ejercicio para tratar de entender este concepto. Un gas ideal absorbe 5 por 10 a la 3 joules de energía, mientras realiza 2 por 10 a la 3 joules de trabajo sobre el entorno durante un proceso a presión constante.
A, calcule el trabajo, calcule el cambio, perdón, en la energía interna del gas. Y B, si la energía interna ahora disminuye en 4,5 por 10 a la 3 Joule y 7,5 por 10 a la 3 Joule se expulsan del sistema, encuentre el cambio en el volumen suponiendo un proceso a presión constante de 1 por 10 a la 5 Pascal. Bien, aquí nada más vamos a hacer aplicación de fórmula de la primera ley de la termodinámica, que es así. Vamos con esto. Y voy pasando rápido. Pongo todos los datos y la parte A es nada más aplicación directa de fórmula, ¿sí? Donde la variación de la energía interna es resultado de energía más trabajo, ¿sí? Y fíjense que en el ejercicio dice, en la parte A, dice que absorbe calor. Como en este caso absorbe calor, hay evidentemente una expansión del gas. Si hay una expansión del gas, entonces el trabajo va a ser negativo. Entonces ahí nada más ya es cuestión de reemplazar 5 por 10 a la 3 Joule menos 2 por 10 a la 3 Joule, que por la razón que acabo de mencionarle, que en el video se explica también, y me queda 3 por 10 a la 3 Joule. Ahí la parte A, listo, ¿sí? Y después lo único que tengo que hacer nada más es ir a la parte B directamente, aplicación de fórmula también, porque me pide variación de volumen. Yo sé que la variación de la energía interna es el resultado, variación de U, es el resultado de energía más trabajo. Y yo sé, haciendo un cálculo auxiliar, que trabajo es el resultado de menos presión por volumen, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla, en este caso, de que hay una absorción, disculpen, hay una expansión del gas, eso quise decir. Entonces, por eso ahí sale negativo, ¿sí? Bien. Q menos P por variación de volumen, y justamente es la variación del volumen lo que yo tengo que hallar, ¿sí? Entonces, esa variación del volumen, ahí voy a ir hallando, voy borrando eso, borro todo. Y ahí nada más es álgebra. Variación de U más Q igual a menos P por variación de B corta, ¿sí? Después voy ahí arriba y pongo menos variación de volumen igual a ¿qué? Variación de U más Q sobre P, directamente, ahí no, sobre P. ¿Sí? Hago todos los resultados que tenga que hallar. Y pongo variación de B es igual a la energía que me dice el ejercicio, que en este caso la energía interna disminuye en 4,5. Entonces, menos 4,5 por 10 a la 3 Joule. Y ahí en ese caso, si ustedes se fijan en el libro va a aparecer menos, pero yo ya cambié el signo. Yo ya cambié el signo al pasar al otro miembro, ¿sí? Entonces ahí me va a tener que dar más 7,5 por 10 a la 5 Joule. Ahí van a ver, más 7,5 por 10 a la 3 Joule sobre la propia presión que en este caso dice el ejercicio 1,01 por 10 a la 5 Pascal. Yo borro todo eso, borro todo. Y fíjense que la variación me va a salir negativo. A ver, ahí nada más voy a hacer una salvedad, metros cúbicos tiene que salir. Voy a hacer nada más una salvedad aquí. ¿Por qué sale acá negativo? Porque es cierto, este 7,5 es mayor a esto. Esto va a dar 3 y dividido eso va a dar este resultado. Pero tengan en cuenta esto. Entonces aquí lo que hice fue multiplicación. Multipliqué ambos miembros por menos 1. Entonces esto queda positivo, U positivo entre comillas, pero en realidad
esa variación del volumen es negativa. ¿Por qué? Porque se expande el gas. Entonces, por eso sale esa variación de manera negativa, ¿sí? Entonces, el cambio del volumen es negativo, por eso es que el sistema se contrae haciendo el trabajo negativo sobre el entorno, mientras que el trabajo sobre el sistema es positivo. Esas son cuestiones que deben tener en cuenta, ¿sí? Y nada más, claro, nada más para corregir, ¿verdad? Para corregir, como en este caso hay una variación, hay una contracción, porque hay una disminución del volumen, no es que se absorbe gas, en realidad libera energía interna, porque dice que se disminuye. Entonces, al disminuirse, hay una compresión del sistema. En la parte A es donde el gas se expande, ¿sí? Porque absorbe, pero en el ejercicio B es cuando ya se libera, ¿sí? Esa nada más la aclaración que quisiera realizar. Y bueno, y dentro de todo lo que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, podemos encontrar la aplicación aquí en este punto que se llama metabolismo humano. Bien, dije que la segunda ley de la termodinámica, dije que íbamos a pasar porque habla de motores ideales, eficiencia ideal de un motor y cosas así por el estilo. Entonces vamos a pasar directamente a este punto que a nosotros nos interesa por la parte de salud. Aunque claro está, el cuerpo humano bien puede considerarse como un motor, ¿está? Entonces, fíjense que en esta relación, al reescribir la primera ley, notamos lo siguiente, que la energía interna que nosotros tenemos, nosotros los seres humanos tenemos, normalmente se transforma de otras maneras para mantener y reparar los órganos principales del cuerpo. Sabemos eso. Si alguien camina o levanta un objeto pesado, entonces hay evidentemente un gasto de energía. Y muchas veces esa energía interna a veces se pierde en forma de calor, y evidentemente esa pérdida se toma en cuenta en función de la intensidad, de la duración de esa actividad. Entonces, como hablamos en función de un intervalo determinado, nosotros podemos reescribir la primera ley de la termodinámica diciendo que la variación de la energía interna función al tiempo es el resultado también de la energía entregada sobre la variación del tiempo más el trabajo sobre la variación del tiempo, ¿sí? Entonces, esa energía Q, esta Q es la energía que fluye del cuerpo y este trabajo, el trabajo es realizado por el cuerpo sobre su entorno. ¿Sí? Eso es algo que deben tener en cuenta, ¿sí? Entonces, por tanto, tanto Q sobre T y W sobre T, ambas van a ser negativas. ¿Por qué? Porque es algo que se libera del cuerpo. ¿Sí? Esta relación nosotros la transformamos y sale negativo. Entonces, por tanto, la variación de la energía interna sobre T también va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, evidentemente que si cuando decimos de que la variación de la energía interna con respecto al tiempo es negativo, y la energía interna y la temperatura corporal disminuirían con el tiempo, es como si fuera que el ser humano fuera un sistema cerrado y que libera energía y ya no ya no es más capaz de reabsorber. Pero en realidad, tanto el ser humano como los animales son sistemas abiertos, porque piensan en cómo es que se recupera la energía. Y bueno, muchas veces se recupera la energía al comer, al respirar. Por eso es que la temperatura y la energía interna siempre se mantienen de manera constante, ¿sí? También nosotros podemos, en base a la energía interna con respecto al tiempo, nosotros podemos decir de que eso es también el índice metabólico. Y el índice metabólico, esto evidentemente interesa más a la gente de nutrición, es la rapidez con la cual la energía potencial química en los alimentos y el oxígeno se transforma en energía interna solo para equilibrar
las pérdidas de energía interna del cuerpo por trabajo y calor. Entonces, ese índice metabólico, como vamos a ver aquí en esta fórmula, este índice metabólico es directamente proporcional a la rapidez de consumo de oxígeno por volumen, ¿sí? Esta es la relación que se aplica para determinar el índice metabólico de la persona, donde justamente este índice metabólico se mide en kilocalorías sobre segundo y en este caso, rapidez de consumo de oxígeno, porque ustedes ven aquí dice V de oxígeno, entonces hablamos del oxígeno. La rapidez de consumo del oxígeno se mide en litros sobre segundos, ¿sí? Y esta es la eficiencia del cuerpo humano, que en este caso hace referencia al trabajo con relación a la energía propia del cuerpo. Bien, aquí tenemos una tabla donde vemos la rapidez del consumo del oxígeno, el índice metabólico de la persona en kilocalorías y también el índice metabólico en watt, ¿sí? Noten que vemos aquí algunas actividades como ciclismo, 1400 kilocalorías en una hora es la que se gasta. Actividad moderada como caminar fuerte, es una caminata fuerte, 400 kilocalorías por hora. Y el dormir, noten que inclusive a la hora de dormir el cuerpo libera energía, libera a un ritmo de 70 kilocalorías por hora. ¿Cómo podemos aplicar esta parte de la termodinámica? Fíjense en este ejemplo donde dice, en el transcurso de 24 horas, una persona de 65 kilogramos pasa 8 horas en un escritorio, 2 horas vagando por la casa, 1 hora trotando 5 millas, 5 horas en una actividad moderada y 8 horas durmiendo. ¿Cuál es el cambio en su energía térmica durante este periodo? Aquí nada más tengan en cuenta de que vamos a aplicar la fórmula que hemos aprendido y fíjense en la importancia de tener una dieta equilibrada, una dieta balanceada en base a este resultado. Voy pasando a este punto, ¿sí? Y como en este caso me dice el ejercicio cuánta es la energía que va a tener que gastar, nosotros ya habíamos visto en su momento que la rapidez de transferencia de energía es resultado de energía sobre variación del tiempo. Y esa energía yo puedo traducir como rapidez por variación de tiempo. Entonces, esa rapidez en función del tiempo también yo puedo escribir como energía interna, ¿sí? Y esa energía interna, acuérdense que el resultado va a ser siempre negativo, por lo que acabo de mencionar recientemente, y como son varias actividades las que realiza la persona, entonces hay una sumatoria de rapidez de transferencia de energía en función al tiempo. Y evidentemente, como es una sumatoria, nosotros tenemos que pensar en cuántas actividades hace la persona. Si yo miro en el ejercicio, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 actividades. ¿Sí? Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 actividades hace la persona. Entonces, tengo que hacer toda esa sumatoria. Y ese es el ejemplo matemático cuando hay una sumatoria determinada. P1 por variación de T1 más P2 por variación de T2 y así sucesivamente, siempre que sea la cantidad de veces necesaria. Más Pn por variación de T a la Tn sub n, haciendo referencia a la cantidad de veces que sean necesarias, ¿sí? Si son 3, 3, 4, 4, 10, 10, 20, 20, ¿sí? Bien, entonces voy analizando y miro en la tabla que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Un libro Fundamentos de Física. Fíjense que habla de una persona de que está 8 horas en el escritorio y 2 horas vagando en la casa. El hecho de estar en el escritorio y no hacer nada en la casa hace referencia a actividades livianas, ¿sí? Y si ustedes miran en la tabla, hace referencia a un gasto de 200 kilocalorías por hora y como son 10 horas, entonces se multiplica por 10 horas. Continúo, pongo menos, por supuesto, por lo que ya saben, menos, abro paréntesis y esto no está en la tabla,
pero no importa, ¿sí? Como dice que la persona trota 5 millas en una hora, entonces 5 millas en una hora por... Y ese gasto de trote equivale más o menos a unas 120 calorías por una milla. O sea, en este caso, una milla que equivale a 1,6 kilómetros, si la persona recorre eso, va a gastar 120 kilocalorías. Bueno, todo eso en una hora. Continúo. Tengo que buscar también el de la actividad moderada. Si en la tabla dice que son 400 kilocalorías aproximadamente, entonces coloco 400 kilocalorías por hora y relacionada a 5 horas, ¿sí? Y durmiendo me falta. Ahora, en este caso, miro la tabla y dice 70 kilocalorías por hora, ¿sí? Entonces pongo menos, menos 70 kilocalorías por hora por 8 horas. Fíjense que toda la unidad de medida me tienen que dar nomás en kilocalorías. Entonces, van a darse cuenta que tanto las millas como, o sea, en este caso la unidad de medida de longitud y de tiempo se van a eliminar. Hago todo eso y me va a tener que dar este resultado que ven a continuación. Una vez que elimine todo eso, me va a dar 5.000 kilocalorías. Es decir, esto es lo que gasta la persona por día con todas esas actividades. Si la persona quiere perder peso, tiene que tener una dieta que sea menor a 3.000, o sea, digo bien, menor a 5.000 kilocalorías para que evidentemente pueda perder peso, ¿sí? El problema es que en esta vida que llevamos, la cantidad de calorías que se consumen son altísimas, altísimas. Y piensen en que en una dieta promedio de una persona, un hombre adulto, está en el orden de 2.800 kilocalorías a 3.200 kilocalorías. El tema es que cuando viene una hamburguesita, un lomito, una pizza, cervecita, cabeza de cerdo que se consume y demás cosas que tienen alto contenido calórico hacen que evidentemente el consumo de calorías sea mayor a lo que gasta el cuerpo. Entonces ahí viene el aumento de peso, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Y los nutricionistas, por sobre todo, felices y contentos van a saber de cómo poder aplicar esta fórmula para poder guiar a sus pacientes en lo que tiene que ver con una dieta saludable. Y por otro lado, entender de dónde sale la física para poder hacer en este caso, sus dietas nutricionales y cosas así por el estilo. Bien, gente, una vez más, un placer estar con ustedes. Ya hasta aquí llega nuestra aventura con biofísica. Nada más me queda agradecerles por el acompañamiento. La idea es que hayan aprendido algo en estos 2 meses. Estoy seguro que aprendieron muchísimo. Estas 2 materias, tanto biofísica 1 como 2, daban para desarrollarlas durante un año entero. Pero bueno, son cosas que el sistema modular exige y uno tiene que adaptarse a esos tiempos. Cualquier cosa ya saben dónde encontrarme y bueno, agradecerles a ustedes por su paciencia, ¿sí? Chao, gente. Chao, chao, chao.